¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Derecho Sin Filtro. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Pablo Heredia, especialista en Derecho Empresarial, máster en Derecho Internacional de los Negocios. El tema que trataremos hoy día es la importancia del asesoramiento legal en época de crisis. Un aplauso, por favor. ¿Cómo está, querido doctor Pablo? Bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación. Un gusto, doctora. Gracias a usted por invitarme. Me gustaría empezar esta entrevista preguntándole quién es Pablo Heredia, tanto en el aspecto personal como profesional. Bueno, Pablo Heredia, cruceño, de 36 años, padre de 2 hijos, casado, profesional abogado, con una maestría en Derecho Internacional de los Negocios en el ESADE en Barcelona. Tengo un diplomado también en Management para abogado y, bueno, un diplomado en Derecho Procesal Civil, que es lo que menos ejerzo, ¿no? Buenísimo. ¿Qué estrategias legales recomendaría a las empresas para que puedan tener una estabilidad financiera en esta crisis económica? Bueno, estrategia legal, primero una reestructuración contractual, ¿no? Revisión de los contratos con distintos proveedores, con distintos clientes, para tratar de ajustar cláusulas que nos puedan blindar, si se quiere decir, o por lo menos resguardar en algunos aspectos contractuales, como ser ajuste de precio, plazos de pago, cláusulas de salida que nos permitan terminar contratos si es que están demasiado onerosos, o por último bolivianizar nuestras operaciones, ¿no? Como segundo aspecto, una reestructuración de costos, revisando costos desde lo financiero, laboral, tributario, administrativo, y bueno, por último, una reestructuración laboral, ¿no? Sería lo principal para poder tratar de abordar esta crisis que es inminente, ¿no? ¿Cómo debería asesorarse legalmente aquellas empresas que están pensando en realizar una reestructuración o un cambio organizacional significativo? Bueno, lo primero, abarcar las 3 áreas más importantes de la empresa en esta situación, ¿no? Que sería el área comercial, tributaria y laboral. Segundo, identificar, si se trata de una reestructuración laboral, identificar inamovilidades laborales o condiciones especiales que no se puedan desvincular o, por alguna manera decirlo, negociar, y hacer un análisis de puestos claves, ¿no? Puestos claves, trabajadores quizás onerosos o caros, con el fin de tratar de juntar funciones y que las personas los trabajadores dentro de la empresa traten de hacer más cosas con menos manos, ¿no? Eso sería lo principal para tratar de achicarse un poco. Bueno, en lo laboral, tener mucho cuidado en las reestructuraciones y sobre todo tratar de evitar reclamos posteriores, sea judiciales o administrativos. ¿Qué derechos tienen aquellos trabajadores que han sido despedidos de su fuente laboral y cómo debe incumplir esas obligaciones el empleador? Bueno, los trabajadores que han sido despedidos, primero, si fue un despido sin causal justificada, puede acudir al Ministerio de Trabajo y iniciar un proceso de restitución de derechos laborales, ¿no? Esto demostrada que no existe causal, inmediatamente el Ministerio emite una combinatoria donde el empleador debe restituirlo a su puesto de trabajo con las mismas condiciones salariales e incluso pagando los salarios devengados hasta la fecha de emisión de la combinatoria, ¿no? O también, si no quiere solicitar una restitución de derechos laborales, puede exigir el cobro de sus beneficios sociales, cobrando su finiquito, incluido el desahucio, y bueno, ahí concluye la controversia, ¿no? En cuanto al empleador, ¿qué tiene que hacer el empleador para cumplir con estos derechos? Bueno, pagar el finiquito con todos los conceptos legales que la ley establece, o restituir al trabajador en caso de una restitución laboral, la que
Si no restituimos al trabajador, lo más probable es que lleguemos a un amparo constitucional y bueno, al final va a terminar restituyéndolo, ¿no? ¿Qué implicancias legales tiene la aplicación de las medidas como ser teletrabajo o la reducción de horas laborales? Bueno, el teletrabajo, que es algo que nació en la pandemia, que lo teníamos quizás como el trabajo a distancia en nuestra legislación laboral, ¿qué es lo que permitió? Y algo muy novedoso que incluyó la normativa de teletrabajo es el trabajo por objetivo, ¿no? Entonces, el trabajo por objetivo nos permite no cuantificar las horas trabajadas, sino que realizar productos entregables. Entonces, esto es bastante beneficioso para las empresas que hicieron un cambio de cultura cuando se implementó el teletrabajo. ¿Y por qué un cambio de cultura? Muchas veces pensamos, o quizás muchos empleadores pensaron que el teletrabajo no les iba a permitir tener el control sobre los trabajadores. Sin embargo, bueno, en la presencialidad puede haber muchos trabajadores que van a la oficina y no son eficientes y solamente cumplen un horario, ¿no? Calientan asiento, por así decirlo. Pero con el teletrabajo, a pesar de que no tengamos el control físico, sí podemos tener un control eficiente. Por ejemplo, en el caso de nuestra oficina, nosotros cobramos por horas facturables. Entonces, hacemos teletrabajo 3 veces por semana. Tenés que cargar tus horas al día de qué es lo que estuviste haciendo y eso se ve reflejado en la facturación. Entonces, hay mecanismos de control que te permiten tener esa visibilidad sobre lo que está haciendo el trabajador. Y bueno, ¿a qué conlleva tener teletrabajo? A una reducción de costos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un cliente que devolvió cerca de 15 sucursales porque mandó a teletrabajar a todos sus trabajadores y gastaba 15.000 bolivianos menos en agua que los trabajadores consumían dentro de la oficina, ¿no? Entonces, si se implementa una buena cultura, se le da las herramientas a los trabajadores, puede tener un impacto positivo en la reducción de los costos, ¿no? Con referencia a la reducción de la jornada laboral, es una tendencia que hay a nivel mundial. Ya Chile la implementó, Colombia la implementó. No solamente las jornadas reducidas, sino a veces el flexible week, le llaman en algunas empresas, ¿no? Que tienen un día libre a la semana fuera de su descanso ordinarios, como ser el sábado o el domingo. Sin embargo, en Bolivia todavía estamos como que resistiendo, ¿no? a la reducción de la jornada. Cuando es una recomendación incluso de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que establece que el trabajador es mucho más productivo, con menos carga, es más eficiente. Yo creo que eso conllevaría a una mayor productividad de parte de los trabajadores y sobre todo a tener un equilibrio, ¿no? Tanto en la vida laboral como en la vida cotidiana o personal, ¿no? Entonces, esperemos que lleguemos a adoptar esas medidas en Bolivia que todavía no las hemos adoptado. Se pueden hacer a través de un convenio individual o colectivo de trabajo con el empleador, pero el gran problema es que los empleadores no se animan a hacerlo por miedo a que después quieran reclamarlo como un derecho adquirido y no se lo pueda continuar, ¿no? O no se lo pueda discontinuar en realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que va a llegar a Bolivia la tendencia de la reducción de la jornada ordinaria porque es algo que está pasando en todos nuestros países vecinos, ¿no? Ahora, ¿el Ministerio de Trabajo avala el teletrabajo? O sea, si va a un contrato donde establece que es un contrato laboral por teletrabajo, ¿lo visa el contrato? Es irónico porque la normativa de teletrabajo, tanto el decreto supremo como la resolución ministerial establecen que se puede o realizar una adenda o un nuevo contrato de teletrabajo, ya sea parcial o permanente, pero el Ministerio de Trabajo no te lo visa, ¿no? ¿Por qué? Porque según dicen que no tienen el procedimiento para poder hacerlo. El año pasado salió una nueva resolución ministerial referente al refrendado de contratos de trabajo, finiquitos, y bueno, no sé si es que se olvidaron o no lo tenían presente, no lo incluyeron y por esa razón no están visando contratos de teletrabajo en el Ministerio de Trabajo. Una pena, pero bueno, es así.
impacto tiene la crisis económica en la negociación de convenios colectivos y con el tema de los sindicatos desde una perspectiva legal? Bueno, las negociaciones colectivas son algo bastante particular aquí en Bolivia por la fuerza y la organización que tienen los sindicatos, ¿no? Generalmente se dan a través de pliegos petitorios, siempre al inicio del año antes de los incrementos salariales. Y el gran problema es que muchas veces los sindicatos tienden a pedir o realizar reclamos sobre beneficios extralegales, ¿no? Y a veces bastante descabellado. Una vez negociando nos pedía el sindicato, en el caso de un cliente, que el cliente, que la empresa en ese caso le pague el trofeo del campeonato de fútbol, los uniformes y el chancho, ¿no? Que era el premio del campeonato de fútbol. Entonces ya son cuestiones que escapan de lo legal. Muchas veces hay que ceder en ciertas cosas. En estas épocas de crisis yo creo que los dirigentes sindicales se van a poner mucho más duros, ellos haciendo obviamente su papel de dirigentes sindicales, defendiendo los derechos de sus afiliados, pero es mejor abordar los problemas colectivos sindicales antes de llegar al pliego. Tenemos muchas experiencias dentro de la oficina donde se van trabajando los asuntos durante meses antes, lo que nos permite llegar al convenio ya con todo pactado y firmado, ¿no? Entonces, la mejor política y estrategia legal en el tema colectivo del trabajo es una buena comunicación con el sindicato, siempre abordar los temas antes que se hagan un problema, cosa de que cuando se llegue a firmar el convenio ya tengamos todo negociado y cerrado, para no así llegar a un arbitraje laboral que generalmente el Ministerio de Trabajo tiene una posición un poco parcializada a veces y implica gastos en honorarios abogados tanto para la empresa como para el sindicato, pudiendo solucionarlo en una mesa de negociaciones y conversaciones mucho antes, ¿no? ¿Nos podría compartir algún caso que haya sido crucial la asesoría legal para poder evitar una crisis económica? Sí, claro. Tuvimos, muchísimo. Uno particular que recuerdo es durante la pandemia. En realidad, terminando la pandemia, una empresa multinacional del rubro aeronáutico, tuvimos que realizar despidos, lastimosamente, debido a que no habían rutas, las rutas estaban cerradas, no se podía volar y no se sabía cuándo iban a volver a operar nuevamente, ¿no? Entonces, claro, no tenía ingresos porque las fronteras estaban cerradas, habían restricciones muy rígidas sobre el tema de viajes, entonces la decisión fue crucial, ¿no? Teníamos que despedir al personal porque no teníamos ingresos y no había cómo pagarle. Obviamente la compañía pagó todos los beneficios y derechos que los trabajadores que les correspondía, tomando en cuenta su antigüedad, vacaciones, incluso le dieron bonos adicionales. Eso conllevó a que pueda tener un mejor flujo y un año después volvieron a recontratar a todos los mismos trabajadores por el mismo expertise y know-how que tenían sobre la compañía, ¿no? Entonces permitió que el dinero que se les dio a los trabajadores pudieron subsistir hasta que pasó la situación y volvieron a ser recontratados, ¿no? Entonces esa fue una experiencia bastante particular, ¿no? Porque en nuestro caso, saliendo de una pandemia, no sabías qué iba a pasar, la economía toda colapsada, con incertidumbre, y como asesor te toca hacer el trabajo, que es lo que el cliente pide, pero también hay una parte humana, ¿no? Por detrás, porque detrás de cada trabajador desvinculado hay una familia, no hay problemas, sentimientos, entonces era una posición bastante incómoda y tenemos una anécdota particular, porque llegamos todos de traje, claro, nos vieron los trabajadores, llegaron los de trajecito, hoy día nos van a votar, dijeron, ¿no? O sea, antes de que nosotros digamos algo, ¿no? Entonces eso nos hizo sentir como que, wow.
que bueno, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, hay que afrontarlo, ¿no? Pero fue bastante irónico después que con los mismos trabajadores que habíamos tenido las reuniones para poder desvincularlo, nos estuvimos reuniendo un año después para firmar sus contratos de trabajo nuevamente, ¿no? Entonces, son cosas y vueltas que da la vida, más bien todos ellos contentos de recuperar su trabajo, y incluso me ha tocado hacer viajes en esa aerolínea y me saludan, ¿no? Con la mayor cordialidad, ¿no? Pero ese fue un caso bastante particular por cómo se dio, ¿no? Porque, bueno, primero estaba en una fase crítica y luego de un año después de una decisión tomada que pudo haber sido bastante riesgosa, estaba levantando de nuevo la empresa ya en otro ámbito, sino que contratando y ya no despidiendo, ¿no? Entonces, bueno, ese creo que sería el más particular que tengo para comentar. Muchas gracias, doctor, nuevamente por haber aceptado la invitación. Gracias a usted y un gusto estar aquí. Gracias.